Bueno, vamos a continuar con el contenido. Vamos a revisar lo que son las derivadas parciales. El nombre, más o menos, nosotros lo podemos inducir de la siguiente forma. El proceso de derivación es el mismo, no cambia. Las reglas que ustedes conocen son las mismas para todos los tipos de funciones, especiales, trascendentes, para todas, ¿verdad? Polinómicas. Todas las reglas de diferenciación que conocen son las mismas. ¿Por qué parcial? Porque al derivar una función de varias variables parcialmente, lo que sucede es, se escoge la variable respecto de la cual se quiere derivar. Y luego el resto de las variables son constantes. Y así las vamos a manipular. Entonces de ahí el nombre, derivada parcial, que es una derivada de una parte de la función. Geométricamente hablando, o mejor dicho, analíticamente hablando, ¿qué significa la derivada parcial? Bueno, aquí tenemos la definición. En el caso de una función en dos variables, porque recuerden, no siempre estamos aterrizando en el caso de una función en dos variables. Entonces, tenemos la derivada parcial de f de x con respecto a la variable x en el punto x sub 0 y y sub 0 es la definición aquí está. Si se fijan, y está fijo, y no cambia. Quien recibe el cambio es la variable x. Entonces, cuidado con su micrófono. Entonces, esto es la derivada parcial. Me lo voy a llevar y les voy a explicar geométricamente hablando qué significa la derivada parcial. Entonces, para eso ocupo este dibujo. Esta es la superficie. Vamos a ver, me lo voy a llevar. Voy a verme el dibujo este. Bueno, esta es la superficie. Esto que ustedes ven aquí arriba, esta parte gris como manto es la superficie. Luego, este plano o esta línea que aparece por ahí es el plano y igual a y sub 0, es donde la variable y está constante. Quien está cambiando es x, entonces sobre este plano se hace la variación desde el punto x sub 0 y sub 0, que es donde coincide x sub 0 con el plano, nosotros incrementamos a x sub 0 en h, manteniendo fijo al valor de la variable y. Entonces, aquí tenemos el cambio en x sobre el cambio en z, porque está cambiando la imagen. Estamos calculando la imagen en este punto sobre la imagen en este punto. Lo pueden ver aquí, la diferencia de imágenes. Y si hacen la diferencia de este punto menos este, entonces automáticamente tienen h. ¿Qué están calculando geométricamente hablando sobre este plano? Están calculando la pendiente de esta recta tangente. Miren. O sea que la derivada parcial de x evaluada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección. La curva de intersección es esta línea azul. Es el corte entre el plano y igual a y sub 0 con la superficie. Entonces, la recta tangente a esa curva de intersección es la pendiente, ¿verdad? Es la derivada parcial. Entonces, aquí tenemos nosotros la recta tangente, la curva de corte o la traza del plano y igual a y sub 0 con la superficie. Y eso representaría la derivada parcial. Entonces, eso, no mira el lápiz. Eso es la derivada respecto de la variable x, ¿verdad?
Ahora, la derivada parcial respecto de la variable y. Respecto de la variable y, tenemos la definición. Y aquí el dibujo. Entonces, la idea es similar. Lo que va a cambiar es lo siguiente. Por ejemplo, aquí quien está fijo es X. Entonces, el plano en cuestión es X igual a X sub 0. Aquí está abajo. Se tome el punto que coincide con el plano. Aquí está. Luego, esta es la curva de corte o la traza de la superficie con el plano X igual a X sub 0, esta línea azul. Y la derivada parcial de f respecto de la variable y evaluada en el punto, lo que denota es, o lo que representa geométricamente hablando ese número es la pendiente de esta recta tangente a la curva de intersección. Y obviamente esta recta, la curva de intersección, está contenida en el plano x igual a x sub 0, así como aquí esta recta y esta curva está contenida en el plano y igual a y sub 0. Entonces, eso son las derivadas parciales. Eso representa. Nosotros podemos hablar de geometría acá, ¿verdad? En dos variables. Ahí podemos hablar de geometría. Si ya tenemos una derivada de tercer orden, ya ahí ya no aplica la historia, ¿verdad? Ahí ya no podemos pensar en nada geométrico. O sea, cuando estamos pensando, por ejemplo, en una función de 3 variables, en 2 variables todavía podemos interpretar, pero la idea de las derivadas parciales es la misma. O sea, que nosotros podemos derivar una función respecto de cualesquiera de sus variables y es la misma definición, pero lo que ya no tenemos es el complemento geométrico. Vamos a hablar un poquito de notación. Para la notación tenemos dos cosas. Uno es la parte numérica y dos, la simbólica. Entonces, esta, por ejemplo, es las derivadas parciales evaluadas en puntos de la variable x respecto de la variable x. Esta que aparece por acá es la derivada parcial de la función respecto de la variable y evaluada en el punto. Luego está la derivada simbólica, ¿verdad? Que es esta. Y la derivada parcial respecto de la variable y simbólica es esta de acá. Esta es de las más comunes, ¿verdad? Si se fijan, son muy parecidas. Es más, si ustedes, por ejemplo, en este caso, aquí pueden cambiar la X por la Y, representaría esta, ¿verdad? O esta, por ejemplo, que no está aquí. Si ustedes cambian la X por la Y, pues tendrían esta otra de acá. O sea, es la misma historia. Entonces aquí tenemos
Notación, esta sería derivadas parciales simbólicas. Y esta de acá, derivadas parciales evaluadas en puntos. Tenemos eso. Vamos a ver qué otro detalle hay por acá. Aquí es donde vemos ambas y voy a explicarles este dibujito. Aquí pueden apreciar algunos elementos importantes. Por ejemplo, aquí están los planos, miren. Está el plano x igual a x sub 0, el plano y igual a y sub 0. Esta es la traza o el corte de la superficie con el plano y igual a y sub 0, cuya ecuación es, aparece acá, miren, z, aquí está, z igual a f de x, y sub 0. Esta curva tiene por ecuación, aquí aparece, z igual a f evaluada en x sub 0, y esta es la recta contenida en el plano y igual a y sub 0, cuya pendiente es la derivada parcial de x evaluada en el punto. Esta es la recta cuya pendiente es la derivada parcial de y evaluada en el punto. Y hay un plano que contiene a ambas rectas de forma simultánea, porque esta recta está contenida en el plano y igual a y sub 0. Esta recta en este, pero hay un plano que contiene a las dos, es el plano tangente a la superficie, que toca o que es tangente a la superficie en este punto. Pero ese lo vamos a calcular después. Les voy a explicar también cómo sale, pero sí existe un plano que contiene a ambas rectas. Aquí aparece un ejemplo de cómo calcular las derivadas parciales y evaluar. Ya vamos a calcular nosotros un par de derivadas. No me meto con las implícitas porque las implícitas en esta parte son bien sencillas. Hay fórmula para las implícitas. En el caso de funciones de más de dos variables, la notación es la misma. Y el principio es que si usted va a derivar respecto de una variable, todas las demás son constantes. Usted aplica las reglas de diferenciación en función de eso. Tiene derivadas parciales y continuidad. Las derivadas de orden superior, bueno, en todo caso las de segundo orden para una función en dos variables. Aquí tiene lo siguiente. Derivadas parciales de segundo orden. Entonces, si tenemos una función en dos variables y queremos conocer las derivadas de segundo orden, tenemos 4 derivadas parciales. ¿Por qué razón? Ya les explico de dónde salen estas derivadas. Recuerde, nosotros tenemos una función f que va a depender de x y de y. Esta la podemos derivar respecto a x y respecto de y. Aparece esta que también es una función en dos variables y aparece esta que también es otra función en dos variables. No necesariamente la misma. Como esta es una función en dos variables, a esta también la podemos derivar y aparecen dos más.
fxx, fxy. Luego aparece para esta, por ejemplo, fyx, fyy. Y así sucesivamente, de esta van apareciendo dos, de esta dos, de esta dos, de esta dos. La notación para estas, para la xx, aquí la pueden ver. Si se fijan, tenemos derivada segunda respecto a x, miren, o fxx. Derivada segunda respecto de y o f de y. Esta de aquí son las mixtas o las derivadas parciales de segundo orden mixtas o las cruzadas, también le dicen. ¿Cómo va la notación en este caso? En este caso, la notación se lee de aquí hacia acá, de aquí hacia acá para este tipo. ¿Qué significa? Que primero deriva respecto a y luego deriva respecto a x. Aquí lo mismo, primero deriva respecto a x, luego deriva respecto de y. Para esta notación, la lectura o el cálculo es así. Mire, primero respecto a y, luego respecto a x. Primero respecto a x, luego respecto de y. ¿Cómo se construye esta notación? Por ejemplo, para esta, tenemos nosotros segunda derivada de f, primero respecto a x, luego respecto de y, significa que usted va a derivar respecto de y, ¿a quién? A la derivada respecto a x. Esta, ¿cómo se construye? Derivada segunda de f respecto a y antes respecto a x. Entonces, derivada respecto a x de la derivada de f respecto de y. Miren. Ahí tenemos la notación y más o menos cómo va la forma. Este mismo principio de la lectura de las derivadas de orden superior en esta notación se extiende a más variables. Lleva la misma idea. Siempre la primera es la que está aquí y la última es la que está más a la izquierda. En esta notación siempre la primera es la que está pegada a la función y la última la que está más alejada de la función o el nombre de la función. Eso respecto de las de orden superior. Y aquí me las están explicando, que es lo que les acabo de mencionar yo. El teorema de la derivada parcial mixta. Entonces, tenemos nosotros que si la función y sus derivadas parciales, que son las de primer orden respecto a x y las mixtas, están definidas en una región abierta que contiene un punto AB y todas son continuas en AB, entonces las mixtas son iguales, o estas parciales mixtas son iguales. Entonces, este es un teorema importante que lo vamos a rescatar. Para que no lo olvidemos. ¿Qué otra cosa hay por acá? Derivadas de orden superior. Bueno, aquí tienen una aquí tenemos notación para derivadas de orden superior. Y hay que tomar en cuenta un pequeñísimo detalle para cerrar la sección de la parte teórica. De nuevo, si estamos en esta notación, esta es la dirección,
O sea que se deriva primero 2 veces respecto a y, luego una respecto a x. En este caso está de cuarto orden, aquí, 2 veces respecto de y, 2 veces respecto de x. Lo podemos visualizar acá y aquí. Pero hay algo que tenemos que considerar. Lo que nosotros tomamos en cuenta al momento de calcular las derivadas de orden superior, en esencia no es este orden, sino la cantidad de veces que aparecen las variables. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos calcular esta, es lo mismo a que calculemos y, x, y. ¿Por qué? Porque está 2 veces la y una vez la x. O puede ser f, y, no, mejor así, fx, y, es lo mismo. O, ¿cuál otra? Porque solo esas tres hay, ¿verdad? Estas tres son iguales, estas de tercer orden. Luego, en este caso, por ejemplo, la diversidad, pues, está f, x, y, x, y, o f de x, x, y, y, o f de perdón, yx, yx, lo mismo. No sé si hay un orden más que se me escape. Está yxx, xy. Creo que falta uno más. Es fxyx. Creo que si dejo, o también falta este, por ejemplo, yxxy. Creo que no tengo otro. Vamos a ver cuántos son en total. Son 4 factorial. 2 factorial por 2 factorial. Son 6. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están todos. Y el otro es 3 factorial sobre 1. Y en el otro son 3 posibles permutaciones. Entonces, todas estas representan, en el caso de las de tercer orden, este conjunto de aquí representan la misma derivada y este conjunto de 6 derivadas, pues son las mismas, ¿verdad? En las derivadas de orden 4. Entonces, nosotros en qué nos basaríamos para poder cambiar ese orden de cómo estamos derivando. Pues dependiendo de la función, tal vez vemos un camino un poco áspero o tal vez quizás un poco más laborioso si nosotros decidimos derivar una función en un orden específico y decidimos cambiar el orden en cómo vamos a derivar. Entonces, eso pues puede suceder. Nosotros lo readecuamos para que podamos, para poder calcular esas derivadas, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jovencitos. Vale.
Vamos a ver qué más sale aquí en el libro. En la parte de diferenciabilidad, lo de los incrementos. Este es un incremento en Z. Eso lo vamos a discutir porque ocupamos luego ver las derivadas parciales, que es la derivada total. Este es un incremento en dos variables. Tal vez lo lograron ver en cálculo 1, no sé. Este delta Z representa esta diferencia de imágenes de la variable dependiente. Es decir, si nosotros nos movemos del punto x sub 0 y y sub 0 a un nuevo punto x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y, tenemos un incremento en x, un incremento en y y se forma un nuevo par ordenado. Entonces la diferencia entre estas dos imágenes se llama delta z. Esta delta z nosotros la podemos aproximar o construir de esta forma. Esto. Donde estos diferenciales tienden a cero y estos epsilon sub 1 y epsilon sub 2 también tienden a cero. Entonces, la historia es, suponga que las derivadas parciales de la función están definidas en una región abierta que contiene el punto x sub 0 y y sub 0 y que las derivadas de primer orden son continuas en x sub 0, entonces el cambio delta z, y aquí está, en el valor de f que resulta del movimiento de x sub 0 y y sub 0 a otro punto de r satisface la ecuación de esta forma. Entonces, este delta z es aproximada, es esto igual a esto, pero si nosotros suprimimos el epsilon sub 1 y el epsilon sub 2, entonces el delta z es aproximadamente igual a el delta x por la derivada parcial de la función evaluada en el punto más el delta y por la derivada parcial respecto de y evaluada en el punto. Entonces nosotros podemos aproximar este delta z mediante las derivadas de primer orden. Luego, aquí tenemos la definición de cuando una función es diferenciable. Una función z igual a f de x, y es diferenciable en x sub 0 y y sub 0 si la derivada parcial de la función respecto a x en el punto y la derivada parcial de la función respecto a y en el punto existen y si satisfacen y si delta z satisface la ecuación de la forma esta, donde epsilon sub 1, epsilon sub 2 tienden a cero, cuando estos también se acercan a cero, decimos que f es diferenciable. Si es derivable en todos los puntos de su dominio, decimos que su gráfica es una superficie suave. ¿Qué más? Pero si las derivadas parciales de f, x, o de las derivadas parciales de f respecto a x y de f respecto a y de una función f de x, y son continuas en una región abierta, entonces R es diferenciable en cada punto de R. Es una consecuencia. Luego la diferenciabilidad implica continuidad. Si una función f de x, y es diferenciable en un punto, entonces es continua.
Y teóricamente hablando, pues eso es todo. Ahora vamos a calcular unas cuantas derivadas. Entonces, ya las voy a seleccionar. Vamos a calcular esta. Permítanme un segundo, jovencitos. Está bien. Bueno, vamos a calcular derivadas hasta de segundo orden para esta. Entonces, si queremos calcular la derivada respecto a x, sería, ya conocemos que es una fracción, 1 más el argumento al cuadrado, por la derivada interna respecto a x es menos y sobre x cuadrado, ¿verdad? Esto, si lo simplificamos, nos va a quedar menos y x cuadrado más y cuadrado. Esta es la de x. La de y. La de y es similar. El denominador es el mismo. Es 1 más y sobre x al cuadrado. Solo que la derivada del numerador es respecto de y ahora. 1 sobre x. Simplifico. Esto es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Voy con los de segundo orden. Fxx. ¿Qué es fxx? Es tomar esta derivada y volverla a derivar respecto de la variable x. Entonces la derivada del numerador, 0. Por el denominador, menos. La derivada del denominador, que es 2x, por el numerador, que es menos y, entre el denominador al cuadrado. Entonces, esto quedaría 2xy sobre x cuadrado, y cuadrado al cuadrado. Ahora vamos a calcular f respecto de y. O sea, esta ahora derivada respecto de la variable y. La derivada del numerador es menos 1 por el denominador. Menos la derivada del denominador, que es 2y, por el numerador. Entre el denominador al cuadrado. Entonces, llegaríamos a la expresión siguiente. Aquí voy a tener 2y cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esta es la derivada segunda de primero respecto a x, luego respecto a y, la primera mixta. Ahora voy a derivar esta función.
Para eso la voy a seleccionar. Solo me llevo la función. Entonces voy a calcular la derivada de y respecto de x. Si derivo esto respecto a x, la derivada del numerador es 1 por el denominador. Menos la derivada del denominador es 2x por x. Entre el denominador al cuadrado. Aquí tengo 2x cuadrado negativo más x cuadrado. Entonces esto me queda y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, que debe coincidir con la última que hicimos. Aquí está. Y luego f de y es la derivada parcial respecto a y de esta función. La derivada del numerador es 0 menos la derivada del denominador es 2y por x entre el denominador al cuadrado. Entonces, esto da menos 2yx sobre x cuadrado más y cuadrado. Si llegase a coincidir la xx con la y es pura casualidad. Las que sí deben ser siempre iguales son las mixtas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de lo que son las derivadas parciales? Y entonces ahí piden derivar esa función y usted tiene que sacar la mixta, la derivada en x, la derivada en y. Dependiendo Y de lo que la... le pidan. Todo depende de lo que le pidan. Pero el procedimiento es el que acabo de hacer. O sea, usted quiere calcular la derivada de orden 5. Entonces, dependiendo el orden en que le den a usted, usted cuenta las variables y las puede calcular. Solo sigue derivando la función hasta llegar al objetivo que usted tenía pensado. Dale. Dele. Entonces, lo único que nos resta es aplicar reglas de diferenciación y es ahí donde existe la mayor dificultad. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar esta. Vayan calculando las derivadas de orden superior. Les voy a dar que se adelanten unos 2 minutos. Calculen todas, ¿verdad? Hasta segundo orden. Vamos a ver. Derivada respecto a x. ¿Qué les queda? Recuerden, y es un número. Y por x elevada a la y menos 1. ¿Correcto? Derivada respecto a y. ¿Qué queda? X a la y por logaritmo natural de x. Correcto. Derivada segunda en x. XX.
es y menos 1, x a la y menos 2. Derivada segunda en y. X a la y. Este es el logaritmo cuadrado. Vamos con la mixta. Primero respecto a x, luego respecto de y. Miren, un producto sería la derivada de esta, 1. Por x a la y menos 1. Más y por la derivada de esta, que es x a la y menos 1, logaritmo natural de x. Aquí, si gustan, pueden extraer el x a la y menos 1 y les quedaría 1 más y logaritmo natural de x. Ahora esta respecto a x. Ahora respecto a x me va a quedar y x a la y menos 1 logaritmo de x más la derivada de este, 1 entre x por x a la y. Tengo x a la y menos 1, y logaritmo natural de x más 1. La misma expresión. Tal vez se preguntarán, ¿y por qué le está haciendo si ya sabe que son los mismos? Pues aquí solo estamos verificando, ¿verdad? Por eso que se preguntó que por qué las calculo. En este momento solo es para verificar, nada más. ¿Ya están listos para derivar solos? Solo son derivadas. Quiero que piensen dos funciones. Les voy a dar tiempo para que hagan eso. Quiero que piensen esta. Bueno, van a pensar tres. Esta. Esta otra. Y esta de acá. Entonces intenten calcular las derivadas de estas funciones. Solo tienen que aplicar las reglas de diferenciación, ¿verdad? Llévenlo hasta la segunda derivada. Todas las tres funciones. Entonces voy a pausar la grabación. Les voy a dar unos minutos. Bueno, para esta vale especificar que esta función es igual que la que les estoy escribiendo acá. Aplicando cambio de base. Entonces la derivada respecto a x les queda 1 sobre x logaritmo natural de y. Derivada respecto de y les quedaría menos logaritmo natural de x entre y logaritmo natural cuadrado y. ¿Por qué? Recuerden, lo pueden
lo pueden visualizar así también, que es la misma historia. Bajan el menos 1, derivan internamente, bajan el menos 1, le restan 1 a la base, por eso me queda la 2, y derivan internamente 1 entre y, si lo quieren ver así. Ahora, la segunda respecto a x es menos 1 sobre x cuadrado logaritmo natural de y. Luego, la mixta, esta respecto de y, es similar a esta. Entonces tendrían menos 1 sobre x, y, logaritmo natural de y, pero al cuadrado. Ahora voy con la de y respecto de x. O sea, esta respecto a x es menos 1 sobre x, y, logaritmo cuadrado de y. Y f de y, pues aquí sí, valdría la pena aplicar la regla de diferenciación, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. Sería menos logaritmo natural de x, la derivada del numerador, 0, por el denominador. Menos la derivada del denominador es un producto, es logaritmo cuadrado de y, paréntesis, como es un producto, es la derivada de y por este, más la derivada de este por este, más 2 logaritmo natural de y entre, falta un paréntesis, entre este denominador al cuadrado. Y cuadrado pero esto se puede simplificar. Para simplificarlo tengo logaritmo de x por logaritmo de y más 2 entre y cuadrado logaritmo al cubo de y. Eso. Así les quedaron las derivadas. Jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Sí? Fijo, ya lo explicó, pero ¿cómo es que sale la derivada con respecto a y? Lo único es, indistintamente a cuál le pidan, usted deriva respecto de la variable que le están solicitando y, y las otras variables son constantes. Y usted aplica las reglas de diferenciación que ya conoce. Y respecto de la pregunta que usted me hace, respecto de y,
es toma la X como constante y deriva la función respecto de Y, nada más. ¿Me entiende? Ok, ya. Gracias. Dele. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a calcular esta. ¿Alguien hizo esta? No, nadie. ¿Recuerdan la primera forma del teorema fundamental del cálculo? Una que dice que la derivada respecto de una variable, vaya, por ejemplo, z, es la integral de a z de f de t de t. Y que esto es f de z. Eso es el teorema fundamental del cálculo. ¿Se acuerdan de eso? ¿O recuerdan haberlo visto? Eso, si no lo recuerdan, está en el libro, en el tomo 1 de Thomas, en el capítulo 5. Solo les voy a dar la referencia. Está en la página 276, Thomas. Esto. Página 276, Thomas, solo para la referencia. Página 276. Cálculo una variable, Thomas. Eso. Entonces, si aplicamos eso a lo que tenemos por acá, tendríamos lo siguiente. Derivo respecto de x. Es derivada respecto a x de la integral de x a y g de t dt. Para que esto sea idéntico a esto de acá, necesito que aparezca un menos y eso sería g de x. Miren. F respecto de y es derivada respecto de y de la integral de x a y de g de t dt. Esto es g de y. Luego tendríamos la segunda respecto a x es menos g' de x. La segunda respecto de y es g' en y, la mixta, 0, y esta también es 0. Ahí tenemos las derivadas de orden superior para esta función. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la mixta es 0? Ah, porque si usted deriva esto respecto de y, esta es una función que depende solo de x. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y si deriva esto respecto de x, está en la misma circunstancia, porque la x
es variable y la y constante. Entonces, al derivar respecto de la variable x, esta constante sería 0. Por eso. Cheque. Gracias. Y en este caso, si notan, me están dando una condición. Esta es la condición para la suma de una geométrica. Esta tiene la forma de la geométrica, comienza en 0, potencia n. Entonces la función, ustedes la pueden reescribir como f de xy va a ser igual a 1 sobre 1 menos xy. Y esta es la que vamos a derivar. Derivo respecto a x. Sería la del numerador 0 por el denominador menos la derivada del denominador respecto a x. ¿Verdad? Me va a quedar menos y. Por el numerador que es 1 entre el denominador al cuadrado. Derivo respecto a y. Es similar. Queda negativo. Derivo respecto a y esta es menos x. Entre ahora de orden superior. Fxx sería la derivada del numerador 0 por el denominador menos la derivada del denominador por por este es la derivada interna respecto de la variable x, que es menos y, entre el denominador al cuadrado. Entonces, esto es 2y entre f y, la derivada de este 0 por el denominador menos la derivada del denominador 2, 1 menos xy por, creo que aquí me hace falta una x. Vamos a ver. No, una y me hace falta acá. Entonces me quedaría este al cuadrado. Y aquí no está. Aquí la voy a ubicar acá al inicio. Bueno. Por y. Vamos a ver. Si derivo esto respecto de y es la derivada de arriba, 0. Por la de abajo, menos la derivada de abajo. Es 2. Este respecto de y menos x. Por la que ya estaba, x. Entre el denominador al cuadrado. Entonces tengo un 2x cuadrado sobre 1 menos xy a la 3. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me faltan las mixtas.
f, x, y. Derivo esto respecto a y, la derivada del numerador es 1 por el denominador. Menos la derivada del denominador, que es 2 por menos x. Entre el denominador al cuadrado. Entonces tengo 1 menos xy más 2xy entre a la 3. Esto es 1 más xy es esta. Y si derivo ahora esta otra respecto a x, sería la derivada del numerador es 1 por el denominador. Menos la derivada del denominador, copio el numerador. Entre este. Entonces 1 menos xy más 2xy. Quito esto. Y nos queda finalmente 1 más xy esta es a la 3. Yo puse 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jovencitos, ¿dudas? Liga, ahí sacó el Todo 1 claro. menos xy de factor común, ¿verdad? Sí, sí. Ahí ¿Estamos bien? Ya vieron que no son más que derivadas de funciones, nada más. Cheque. Me gustaría que pensaran una de orden superior. Si h de xy es igual a x cuadrado y a la 5 más logaritmo natural de y e a la 2y, enter, y al cubo más 1. Calcular.
¿Cómo calcularían esto? Liga ahí siempre es de derecha a izquierda. En este caso, recuerde que teníamos que retrocederme para recordarlo aquí. Si estamos en esta notación, es de derecha a izquierda. Si estamos en esta notación de acá, es de izquierda a derecha. Dele. Entonces aquí me piden calcular XX. Tiene que ser en ese orden. Ajá. ¿Por qué la pregunta? Porque si deriva primero respecto a X, lo que está después de la suma es 0. Correcto. ¿Y qué les dije yo respecto del orden de estas? ¿Recuerdan? Que lo que importa en realidad es la cantidad de veces que aparece la variable. En nuestro caso, podemos tener h, x, x, y, y como un caso, h, x, y, x, y, h, y, x, y, x. Podemos tener h, y, x, x, y o h, x, y, x. Y todas estas son las mismas, son 6, creo, son iguales. La pregunta es, ¿cuál no me conviene? ¿Cuál no? Entonces el compañero me dice, esta no, por esto. Esta tampoco, porque habría que derivar esto. Esta tampoco, porque hay que derivar esto. De ahí cualquiera de las otras. Pero ¿cuál es la mejor de las restantes? Todas dan lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor de todas estas? Ahí podría ser o esta quizás es la más sencilla de ver, porque miren, si decidieran calcular x, x, y, entonces sería la derivada respecto a x de esto es 2xy a la 5, porque esto es 0. La segunda respecto a x es 2y a la 5. Voy a derivar esto respecto de y. Es 10y a la 4. Y la derivada respecto a y de nuevo es 40y al cubo. Entonces, h, y, x es 40y al cubo. Cheque. ¿Alguna pregunta? Aunque ya vieron que lo importante es derivar una vez respecto a x para eliminar toda esta, prácticamente. De ahí cualquiera de las restantes pues funcionaría. Pero tal vez esta pues es relativamente más sencilla. Pero da igual, todas estas deben dar lo mismo.
¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿No? Bueno, entonces, mañana les voy a explicar lo que es el uso de la regla de la cadena. Mañana vamos a trabajar regla de la cadena y derivación implícita, me parece que está acá. Solo déjenme verificar. Creo que sí estoy. La regla de la cadena. Sí, y derivación implícita. Mañana les explico cómo utilizar las fórmulas y me voy a centrar de este tema en la parte de identidades diferenciales. Entonces vamos a calcular unas derivadas o unas identidades diferenciales con regla de la cadena. Y algunas derivadas implícitas, ¿verdad? Para que creo que por ahí un problema que involucra implícita con regla de la cadena. Podríamos revisarlo también. Entonces eso es lo que vamos a hacer mañana. Cheque. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jovencitos? No. Nada. No, vale. Bueno, entonces seguimos mañana. Siempre nos vemos a las 2 y cuídense mucho y ahí estoy poniéndome al día con ustedes. Cheque. Hasta mañana, jovencitos. No, no hay ninguna duda. Ah, bueno. Buenas tardes. Ya apareció Olga. Olga, ¿qué pasa? Liga, aquí he estado. Es que están como dormidos hoy.